Chile se ha ido instalando en el comercio de las energías limpias de una manera muy decidida, pero también no solo de la mano de lo solar y lo eólico, sino en la producción de hidrógeno verde con un foco muy concreto, que es, por un lado, crear amoníaco verde, pero por otro lado, crear combustibles sostenibles. Algo muy requerido por industrias como la aviación, como los grandes camiones mineros que sacan adelante toda nuestra industria del cobre, y todavía no sabemos bien, también aplicado a vehículos menores. Eso todavía está como con una pregunta, o al menos eso es lo que yo he escuchado. Hoy queremos hablar sobre el potencial que tiene Chile como productor de estos combustibles, y para eso nos acompaña Rodrigo del Mastro, gerente de HIF Energy, que es, para quienes no saben, la compañía que más adelantado tiene su plan de desarrollo en Magallanes, en Chile, y por lo tanto sabe, porque lleva mucho rato conversando sobre las oportunidades, sobre si vamos o no vamos, sobre cómo vamos, sobre si va o no va a bajar el precio del hidrógeno y toda esa volatilidad que ha caracterizado esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma, por recibirnos aquí en tu programa, que es una súper buena vitrina para mostrar lo que estamos haciendo en Magallanes y en Chile. Quisiera partir un poco con la perspectiva internacional, porque HIF es una empresa global, sí, que está instalada en distintas partes y que hace en un momento una apuesta por Chile, porque ve que en Chile hay un buen escenario, ¿no? Tenemos voy a decir, viento de buena calidad, para decirlo súper en sencillo, un viento de buena calidad que nos permite producir de manera sostenible el hidrógeno, que es algo que se ha producido hace mucho tiempo en el planeta, pero de formas más sucias. O sea, aquí, gracias al viento, uno le agrega la característica de verde. Sí. Esa sensación de atractivo que sintieron en el origen de HIF al instalarse, ¿sigue vigente hoy en Chile? Sí, por supuesto, con el mismo ímpetu, te diría yo, a pesar de todos los años que llevamos desarrollando este proyecto. De hecho, nosotros fuimos los que partimos en Chile hace 10 años, desde la génesis de este proyecto, de la semillita, fue en el año 2014, en el cual nosotros vimos justamente el potencial que tiene Magallanes en términos de recursos eólicos. Y eso presentaba muchos desafíos en esa época. No estábamos lejos todavía de la solución de ocuparlo en hidrógeno. Pero confiamos en tres primicias. Uno, obviamente, que teníamos un recurso disponible, muy importante. Dos, que teníamos el desafío de la lejanía y de la desconexión de Magallanes desde el resto de Chile. Por lo tanto, una de las primeras soluciones que pensamos fue, bueno, transmitamos esta energía al resto de Chile. Había una línea de transmisión submarina por la costa, digamos, pero fue imposible, digamos. Es una tecnología que todavía le falta mucho. Después y es una distancia muy grande, además. Muy grande, muy compleja. Recordemos que la costa nuestra es muy distinta a otros países o otras latitudes como Europa o la costa este de Estados Unidos. Hay unos fosos. Donde tienen plataformas súper parejas, profundidades bajas. Nosotros prácticamente una cordillera invertida. Por lo tanto, se la descartamos tempranamente. Luego vimos una interconexión por Argentina, pero teníamos otro tipo de dificultades políticas, digamos. De cierta forma, y por ahí empezamos, bueno, tenemos que ocupar esta energía acá, de alguna forma. Entonces, teníamos que buscar al mismo tiempo, nos pusimos como meta muy al principio, es que tenía que, de alguna forma, responder a, o que sea, responda a un camino para contribuir al combate al cambio climático. De alguna forma, estuvimos viendo en la industria metalúrgica de compañías grandes, muy grandes a nivel mundial, que estaban interesadas en desarrollar su metal, aluminio, etcétera, verde, pero de alguna forma no nos llenaba, no nos llenaba en ese tiempo, y todavía habían desafíos muy importantes. Y luego necesitamos poder escalar esto, ¿cierto? Para poder desarrollar una industria como la nuestra, se requiere mucho esfuerzo en desarrollo, en investigación. Y eso es lo que hicimos durante mucho tiempo para llegar a ese primer escalón, que fue el hidrógeno. Ok, el hidrógeno requiere de mucha energía y es un combustible de por sí, pero tenía la dificultad de que no se puede transportar a larga distancia. Porque es muy volátil. Es muy volátil. El hidrógeno se licuifica para poder transportar un gas a larga distancia, tienes que licuificarlo. El GNL que todos conocemos y que se exporta por todo el mundo y hay barcos y todo, se licuifica a menos 160 grados Celsius.
el hidrógeno se liquifica a menos 260 grados Celsius. Entonces necesita, además como es muy volátil, necesita soldaduras especiales, estanques especiales, materiales especiales. El metal tiene que ser mucho más firme. Exactamente, además. Entonces todo el piping, todos los estanques son muy especiales. Mucho más de hecho, todavía no hay un carrier, digamos, a escala comercial para transportar hidrógeno a larga distancia, aún, hoy día. Ni que pueda resolver ni siquiera los problemas de las cañerías de Magallanes, que es la otra gran conversación que se ha instalado. Entonces, si hemos abordado harto, en futuro nos hemos dedicado mucho a la conversación de energía, y por eso quisiera... habría con esta pregunta, porque si hay algo que hemos asistido es esta sensación como de bolsa de valores, que es la conversación sobre hidrógeno. Es bien extrema. Hay días en las que estamos muy arriba de la pelota y es como todo bien para Chile, lo máximo, un futuro brillante. Y hay días que estamos muy abajo con la misma pelota, ¿no? Y es como... la ventana se acabó, no hay ni una posibilidad. Y ustedes como empresa, o sea, me imagino que si vinieron aquí a explorar a Magallanes, sabían que aquí en Magallanes las cosas son así. Lo supo Shackleton, lo han sabido todo, Brendan de Magallanes, todos lo saben, digamos. Que la un buen cosa, track record de la lo cosa es bien desafiante incierta, claro. Es una aventura. Y de hecho la tomaron así, investigaron, etcétera. Sin embargo, esa aventura, ¿ha sido como la esperaban o ha sido más desafiante, y cuáles han sido las causas? Ha sido más desafiante, de hecho ha requerido de esfuerzos adicionales, por supuesto que nuestros. Recordemos, cuando hablamos de que nos interesamos en abrir en Chile, nosotros somos partimos con una empresa chilena que hoy día se globalizó, pero esto partió en Chile y en Magallanes. GIF no existía antes. Y partió a partir de lo que nosotros desarrollamos en Magallanes. Hoy día estamos presentes en otras partes del mundo que podemos hablar después, pero partió acá, y eso es lo que nos tiene que llenar más de orgullo. La semilla es 100% chilena. Bueno, y requirió mucho esfuerzo porque nos dimos cuenta, y por ahí yo creo que esto ha sido obviamente como todo innovación y como todo desarrollo, de prueba y error un poco, en el sentido de que nosotros construimos una fábrica en miniatura, digamos. No nos gusta decir mucho en miniatura porque es una planta hecha y derecha que hoy día produce 150.000 litros al año de gasolina sintética. Pero eso ya es algo que se ve muy poco en la industria. Partir con una planta chica para hacer algo más grande, todos hacen lo grande al tiro. Y es porque en realidad la mayoría de la industria está desarrollada ya, en gran parte. Nosotros estamos abriendo el camino en el mundo para esta industria nueva. Esta es la única planta de este tipo a nivel mundial, donde integramos 5 tecnologías para producir gasolina sintética. Entonces, eso fue lo que quizá al principio, con el ímpetu que uno tiene, es que esto lo vamos a hacer mucho más grande, más rápido, al tiro. Y cuesta mucho más. Y cuesta muchísimo, porque como te digo, es muy complejo. O sea, primero tenemos que producir el hidrógeno, y ahí a mí me gustaría dedicarle un pequeño espacio a explicar bien que toda esta industria que se habla del hidrógeno es un ingrediente de lo que se requiere producir después. Aquí en Chile no sale hidrógeno, sale amonia, digamos, que es la mayoría de los otros proyectos que están desarrollando en Magallanes principalmente. Pero lo nuestro es muy distinto de eso. Nosotros ocupamos como carrier para llevarse ese hidrógeno que está contenida la energía en el fondo, es el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. Y eso lo hace muy distinto, porque lo que nosotros producimos es una gasolina 100% carbono neutral, que no requiere de ningún cambio tecnológico en los motores donde se usan, y por lo tanto, al combustionarse esa gasolina, ya estás desplazando un litro por un litro de gasolina fósil, digamos, con todos los beneficios que eso tiene. Entonces, y en ese sentido es que es muy interesante lo que planteas, porque ¿por qué si no tiene las resistencias que tiene el hidrógeno habitual, el problema de las cañerías? ¿Por qué si se puede usar en cualquier motor, no se está usando más y todavía no está escalado a un nivel como Dios? Claro, aquí hay varios factores. Uno, que en el caso nuestro en Chile, este es un proyecto que requiere de generación eólica, por eso estamos en Magallanes, que es, digamos, lo cierto es que es el único motivo por el cual estamos en Magallanes, porque tenemos un recurso potencial. La calidad del viento es muy buena. Es muy buena en calidad y en cantidad, en ambas cosas. Y eso te permite tener factores de planta muy altos y por lo tanto tener la energía eólica más competitiva del mundo. El problema es que el resto de la tecnología que están implícitas también se están desarrollando, como por ejemplo la industria de los electrolizadores.
Hoy día hay varias compañías, no tantas tampoco, que producen los electrolizadores, que es la tecnología para poder descomponer la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y ahí tenemos el hidrógeno. Y por otro lado, tienes que obtener el CO2, donde nosotros también estamos siendo pioneros como GIF. Hicimos un joint venture con Porsche y con MAN, que es el fabricante de camiones y de motores, ¿cierto? Alemán, y estamos desarrollando el primer DAC, que es un filtro de CO2 atmosférico, para instalarlo a fin de año en nuestra planta en Magallanes, en Haruoni. Y vamos a obtener a partir de ese filtro el CO2 directamente de la atmósfera. Y ese es el futuro. Y eso tiene mucha relevancia, mucha relevancia. Mira, y esa es como la misma tecnología que se está usando en Marte para poder, exactamente. Poder producir oxígeno. Tal cual. Y por eso es que es tan importante. Oye, y la disponibilidad, puede que sea una pregunta más lesa, pero ¿la disponibilidad de CO2 en Magallanes es abundante, a pesar de que es un ecosistema tan prístino? Es una súper buena pregunta, porque también es como lo preguntan mucho, y uno tiende a pensar que el CO2 está concentrado en países que emiten más CO2 o en zonas industriales donde se emite más CO2. Ciudades, o en ciudades, exactamente. Lo sabe porque tenemos esta cultura de ser un país contaminado, digamos, por contaminación del aire. Sí, tal cual. Y por ahí también se pasa a responder otra cosa. La atmósfera no tiene frontera. Es una olla cerrada este planeta que tenemos, único. O sea, y por hay lo tanto, suficiente CO2. Hay el mismo CO2 que hay en todas partes. Puede haber un poquito más de concentración en sitios industriales, pero es la misma cantidad. Mira qué interesante. Oye, ya, a ver, vamos ahora a las cosas que nos pueden llevar hacia el futuro. Este combustible, como tú dijiste, ya están dando esta planta ya está produciendo y el combustible está siendo utilizado. Nosotros aquí en Futuro 360 llevamos imágenes justamente de la carrera que se hizo utilizando este combustible en autos de Fórmula 1. Y quisiera saber, ¿pudieron hacer una comparación de los rendimientos de los autos de Fórmula 1 versus esto? ¿Y cuál es la pérdida o la ventaja ecológica la conocemos, pero la pérdida en términos de velocidad, por ejemplo? Mira, bueno, para hacer un par de precisiones. Esta es una carrera previa a la Fórmula 1. La Fórmula 1 es la que es la top, digamos, que se corre en todo el mundo. Nosotros lo que estamos haciendo es proporcionando la gasolina para la Porsche Super Cup, que es la antesala de la Fórmula 1. Se corre en 8 fechas en Europa, en 8 fechas las mismas que la Fórmula 1 en la mañana. Esta carrera con y en la tarde en el mismo circuito se corre la Fórmula 1. Así se veía, por lo menos. Tal cual. Entonces nosotros hoy día no es para una carrera, sino que para todas las carreras de este año proporcionamos la gasolina con la que corren los 32 autos de la Porsche Super Cup. Y eso ha sido extraordinario y fundamental para poder mostrar al mundo que es posible, que es una realidad, que no es un PowerPoint, no es una idea, es algo tangible que tiene una performance idéntica a la que tenían los autos antes. ¿Es idéntica? Idéntica. Mira. Aquí no hay ni una diferencia. Y por eso es el interés. Que hay algún tipo de pérdida, en algún sentido de esa es la gran gracia que tiene, pique, de algo, ¿no? Esa es la gran gracia que tiene Paloma y cuando justamente Porsche, que obviamente pasó mucha agua bajo el puente antes de ponerlo en disposición de esas carreras, porque es una vitrina a nivel mundial, se corre ante la Fórmula 1, las escuderías lo están viendo, la Fórmula 1 lo está viendo. Como en Cars 3. Tal cual. Exactamente, no podemos darnos el lujo. Entonces, esto fue muy probado, se enviaron muchas muestras a los laboratorios en Europa para que la prueben. En diciembre del año pasado, dos Porsche 911 adaptados subieron los ojos al salado, rompiendo el récord mundial de altura con nuestra gasolina. Y esto es transicional, que también han habido como muchos detractores en el sentido de que este combustible es para que lo usen los autos, los Porsche o los Ferrari, qué sé yo. Y la verdad es que alguien tiene que empezar. Gracias a Dios que tenemos un Porsche que se atreve y está dispuesto y en cualquier caso es un combustible menos quemado en la atmósfera. O sea, exactamente, dado que la bolsa es la misma, en cualquier caso es uno menos. Tal cual. Y solamente para terminar, Paloma, que es también súper importante de entender. Nosotros en el proceso productivo pasa por un proceso que se llama síntesis de metanol, ¿ya? Donde sintetizamos el hidrógeno con el CO2 y convertimos una molécula de CH3OH, donde también se produce agua en la reacción, que la volvemos a ocupar en la electrólisis. Ese metanol es un hidrocarburo base,
que ya es un combustible que se ocupa y va a ser muy utilizado en la industria, en el transporte marítimo, porque es uno de los grandes componentes de las emisiones del rubro transporte, que es más o menos el 17% de las emisiones del mundo. Ya el metanol en sí es un combustible. Y nosotros, en nuestro proceso productivo en Haru-Oni, nuestro proceso productivo en específico, que es un conjunto de columnas donde hay destilación del metanol y después se ordena la molécula para convertirla en una gasolina 93 octanos, pero también perfectamente y estamos estudiando para convertirlo en otro proceso productivo paralelo en queroseno de avión, por ejemplo, en SAF, que es otro rubro súper importante, donde hay mucho interés gigante. Y donde de hecho hace un par de semanas atrás firmamos un MOU con Airbus para estudiar justamente un modelo de negocio que nos permita utilizar y producir SAF para la industria aeronáutica. Y por último, que para allá es donde van los combustibles sintéticos, es para responder donde la electromovilidad es menos competitiva y donde tampoco hay que mirarlo como excluyente. Esta gasolina sintética hoy día, como tú sabes mejor que yo, que la urgencia climática son soluciones complementarias para la transición. Y necesitamos hacer todo. Aquí no es que o la electromovilidad o los combustibles, es todo. Ahora, vuelvo un poco a la pregunta inicial. Lo que nos cuenta se ve brillante, ¿no? Sí. Hay mucho por andar. Pero también sabemos que esta empresa de origen chileno en algún momento decide saltar al mundo, sí. Me imagino porque es interesante conquistarlo, pero también porque hay barreras o hay problemas que han enfrentado en el conocimiento de esta industria que se está generando en nuestro país. Sí. Entonces también es interesante saber qué es hoy día lo que está amarrando este caballo que tiene tanta potencia desde Chile hacia el mundo y dónde podría uno apretar clavijas para que efectivamente siga siendo así de competitivo. Planteo esta pregunta porque se habla mucho de esta ventana de oportunidad del hidrógeno verde y que si esa ventana nosotros no la aprovechamos, entonces nos vamos a perder toda esta inversión, todo este trabajo y todas estas conversaciones que hemos tenido todo este año. Entonces, mira, yo te diría que es un tema súper discutido en los últimos años. Nosotros sufrimos un traspié con nuestro proceso, pero en el fondo es la permisología. Es lo que genera incertidumbre y mucha demora en el desarrollo de estos proyectos. Dada la escalabilidad que se requiere, estamos hablando de proyectos que necesitan ser grandes para poder lograr precios competitivos. No podemos hacer, esta planta productiva que tenemos nosotros es imposible de hacerla comercial, tenemos que escalarla. Y en ese sentido tenemos que desarrollar proyectos que tengan un estándar que se ajuste a los requerimientos ambientales donde estamos, queriendo desarrollar estos proyectos. Y por eso es súper importante elegir bien los lugares donde vamos a desarrollar estos parques eólicos, porque el 93% de la energía que se produce, o más o menos, entre el 90 y el 93% por ahí, es para producir el hidrógeno. Por lo tanto, necesitamos mucha energía, ¿cierto? Por eso estamos ahí. Entonces, la elección de los lugares donde nos posicionamos para desarrollar los proyectos es súper importante. Dentro de la región de Magallanes hay distintos... nosotros, por eso es que tuvimos la ventaja y la suerte de llegar muy temprano y eso nos permitió tener una mirada muy amplia del territorio y decidir al tiro dónde no estar y dónde potencialmente podíamos estar. Y en ese contexto hicimos un screening ambiental que nos permitió desarrollar o desarrollar ciertas áreas potencialmente adaptables al desarrollo de proyectos eólicos. Yo diría que el gran trabajo justamente eso, es el tiempo de desarrollo y la incertidumbre que hay para llegar a eso, porque aun cuando nosotros cumplimos con un estándar por sobre fue más incierto que lo incierto que pensaron. Exactamente, tal cual. Esa es la gran pregunta. Y yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta del gobierno desde que ocurrió esto. Hemos trabajado en conjunto en muchos ámbitos. Una reacción al problema, en el fondo. Sí, una reacción al problema. Hemos tenido un buen apoyo en el sentido de poder destrabar esto, que como una industria nueva también hay desconocimiento, entonces el desconocimiento genera dudas a veces, y en eso hemos estado destrabando con muy buen ánimo a ambas partes y hemos logrado buenos avances en el fondo, pero eso es por un lado. Y por el otro lado, que es donde yo creo que una mirada más de Estado más que de gobierno, pero sin duda este gobierno tiene una oportunidad de dar el puntapié inicial, es justamente a lo que nosotros llamamos infraestructura crítica, sí, pues. sobre todo puertos.
Estamos en el último rincón del mundo, por decirlo de alguna forma, que tiene todas estas ventajas, pero tiene la desventaja de no contar con infraestructura básica. Y que no podemos hacer por cada proyecto un puerto, tal etcétera, cual. De alguna forma tenemos que... inteligencia. Exactamente, hay que hacerlo inteligentemente y en ese sentido el Estado, a través de empresas estatales como ENAP, con la cual tenemos una estrecha relación de desarrollo, puede generar un impacto, un puntapié inicial muy importante que abra el camino a la industria de escalada. Acabamos de hablar con el ministro de Economía sobre el Pacto de Magallanes, de hecho, hace un par de capítulos atrás. Sí. Bueno, te quiero agradecer, siempre se nos hace corto para hablar de estos temas tan interesantes. Ojalá que la empresa se concentre en Chile, no tenga que ir a explorar a otros lugares, porque hay mucho que avanzar y que todo esto se haga en los desafíos ambientales, que ya no son solo de clima, ¿no? Que también son de biodiversidad. Tal cual. Ustedes se lo saben de memoria. Tal así cual. Que muchas gracias y le daremos seguimiento. Muchas gracias, Paloma. Feliz y de poder contarles los avances. Estamos en otras partes del mundo porque es necesario, pero tenemos todas las fichas puestas en Chile y sobre todo nosotros vamos a seguir trabajando para sacar adelante estos proyectos.